Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos los presentes. El Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, el IAPA, agradece de todos ustedes su presencia, la paciencia para esperar el inicio de la actividad del día de hoy. Las personas de Protección Civil me mencionan que en caso de presentarse alguna contingencia y fuera necesario desalojar, ambas vías son la ruta de escape. Habría que tenerlo previsto. Damos inicio a al segundo día de actividades del Foro sobre Salud Mental, Adicciones y Derechos Humanos. El día de hoy engalana la presencia de la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Para nosotros en el Instituto, doctora, es un honor que nos haga usted el favor de participar, y para todos motivo de mucho interés escucharla. Haré una breve semblanza curricular de la doctora e iniciaríamos con su presentación. La doctora Evalinda Barrón Velázquez es directora general de la CONADIC. Desarrollará el tema Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y la Atención a la Salud Mental. La doctora Evalinda Barrón Velázquez se formó como médico general por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad médica en psiquiatría, sede del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Es maestra en Ciencias Médicas por la misma Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital General, graduada con mención honorífica. Su tema de investigación, los efectos de la terapia hormonal de reasignación en arquitectura del sueño y cognición en mujeres transexuales. Asimismo, cuenta con una maestría en Administración Pública y una especialidad en Gestión Gubernamental, graduada con mención honorífica por parte de la Universidad del Valle de México. En el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez cursó la alta especialidad en psicogeriatría y cuenta con varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Trabajó en el Consejo de la Judicatura Federal como médico especialista. En la CONADIC se desempeñó como directora de vinculación y como directora de la Oficina Nacional de Control de Tabaco, y actualmente asume el cargo de directora general de la CONADIC y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, la EMPA. Le reitero, doctora, nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias, cuando usted nos diga. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto, al IAPA, grandes aliados de la estrategia y del gobierno federal. Les extiendo un cordial saludo del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud de la Federación, y del doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, líder de proyecto de la reestructura de salud mental y adicciones en el país. Y hoy vamos a platicar sobre la estrategia nacional para la prevención de adicciones Juntos por la Paz. Ya estuvo la doctora Lorena López con ustedes platicando ayer de qué es lo que está pasando en todo el sistema de salud mental, cuáles son los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes y por qué hemos tenido que hacer todo un reacomodo en lo que era o no era la atención en salud mental en el país? Y dentro de uno de los problemas más grandes de psicopatología o de problemas de atención y de prevalencia en salud mental son los trastornos por uso de sustancias psicoactivas, las adicciones. Y tenemos que reconocer que si bien hay un estigma a todos los problemas de salud mental, que el término salud mental siempre lo asociamos a psicopatología, que no hablamos de este bienestar, de estas emociones que tenemos, de todo el contexto que nos hace perder o no la salud mental. Cuando hablamos de consumo de sustancias psicoactivas, el estigma ha sido aún mayor. Y esto se debe no solamente al fenómeno del consumo de sustancias, se debe a toda una situación política mundial que nos ha llevado a poner al consumo de sustancias en ciertos contextos. Entonces, en el 2019, con el inicio del gobierno, también inicia un planteamiento que ha tenido que ver con el abordaje de las adicciones en el país y en el mundo y cómo teníamos que abordarlo desde esta administración, la que sigue. La siguiente diapositiva. Okay.
Y bueno, ¿qué es lo que vimos? Sabemos que la guerra contra las drogas empezó hace muchos años, por ahí de los 60, y que tiene que ver con todo el contexto de la guerra de Vietnam y la criminalización, y México no ha sido la excepción. Y con nosotros, en el sexenio de Felipe Calderón, empieza la guerra contra el narco, y a veces dice el comisionado, el doctor Gadi Sabiki, que nos salió más caro el caldo que las albóndigas, porque entonces empezamos con una guerra que acaba siendo contra las sustancias, que son cosas inanimadas, pero que acaba afectando a todos, acaba afectando a las poblaciones más pobres y más vulnerables, y no disminuye de ninguna forma el consumo de sustancias psicoactivas. Aumenta en los últimos 16 años, pero que sí tenemos más violencia y más muertos. Y entonces, bueno, decimos, claro que hay que ver qué pasa con el narcotráfico y todo esto, pero tenemos que regresar a ver cuál fue el inicio del problema, y el problema es la demanda, ¿no? Que aparte la demanda en el país es muy distinta a la demanda en nuestros vecinos del norte. Entonces, cuando vemos el fenómeno de demanda, pues vemos que es primero, hay que ubicarlo en donde es. Los problemas de consumo de sustancias son problemas de salud mental, problemas de salud y problemas de salud pública. Y como cualquier problema de salud pública, tenemos que ver cuáles son los determinantes que nos llevan a tener ese problema. Entonces, vamos a hablar de impactar en los determinantes biológicos, psicológicos y sociales para poder reducir la demanda de sustancias psicoactivas. Si no, vamos a seguir sin lograrlo. Entonces, ese fue el primer gran planteamiento, que para las personas, el personal de salud es como muy lógico, pero finalmente en esta lógica de la guerra contra las drogas no lo fue así nunca jamás. La que sigue. Y pues bueno, ¿cuál era el enfoque previo? Entonces, que pues, y que no tuvo como ningún resultado, un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, pese al incremento del presupuesto, pero los incrementos de presupuesto se daban en cuestiones de seguridad, no en el aumento a la atención. Los diagnósticos previos no distinguen entre el uso de sustancias como el uso problemático y adicción. Entonces, cualquier persona que consume, pues es un adicto, ¿no? Y eso finalmente hace que las situaciones, la forma en que los abordamos, la forma en que criminalicemos, pues complique muchísimo que las personas busquen ayuda. No hay correlación causal entre el consumo y la delincuencia, eso lo sabemos. Sin embargo, en esta asociación, pues pensamos que cualquier persona que consume es un delincuente, y eso es un gran problema. Si bien es cierto que muchas personas que cometen delitos consumen, eso no quiere decir que todas las personas consumidoras sean delincuentes. Y además la carga moral que existe sobre las personas son drogadictas porque quieren, y el uso de determinados términos, ¿no? Sin ver que las causas sociales que nos llevan al consumo de sustancias y a las violencias, pues tienen que ver con la pobreza y con la marginación y con la falta de recursos y con que no tenemos paz. La que sigue. Entonces, ¿qué necesitábamos hacer? Cuando abordamos la demanda desde la perspectiva de salud pública, pues entonces tenemos que hablar de dignificación, del respeto a los derechos, de educación, de habilidades para la vida, y tenemos que hablar de prevención, promoción y rehabilitación en salud mental para poder atender estos problemas. Entonces, la estrategia tiene que abordar los factores de riesgo biológicos, psicológicos y sociales, promover factores de protección con una perspectiva de derechos humanos, culturales, juventudes y de género, para entonces hacer una política que de verdad pueda comprender todo lo que está pasando en las poblaciones para abonar a la disminución de los trastornos por uso de sustancias. La que sigue. Así que la Estrategia Nacional constituye un marco de transición en un modelo de prevención basado en evidencia y de acuerdo a los siguientes principios. Primero, que tiene que ser un enfoque de salud pública, ¿no? Que el consumo de sustancias es un asunto de salud y que si bien hay situaciones de seguridad que claro que deben atenderse, tenemos que hablar de salud mental cuando estamos hablando de consumo de sustancias para ir rompiendo los estigmas y que las personas reciban atención. Tiene que respetar el derecho a la autonomía de las personas. Tenemos que evitar y retrasar el consumo de sustancias, pero tenemos que ser incluyentes con aquellos que deciden o no pueden dejar de consumir, y entonces tenemos que empezar a hablar de algo que ha sido muy complejo, que es la reducción de riesgo y daño.
El consumo de sustancias es multifactorial, entonces no solamente tiene que ver con que hay una sustancia y la gente decide consumir, ni se decide solamente consumir, ni tiene que ver con el no querer hacer o querer empezar como cierta vida. O sea, tiene que ver con todos estos factores y por lo tanto los factores no se pueden abordar desde un solo sistema, ni desde una sola secretaría, no lo puede hacer solo la Secretaría de Salud. Entonces tenemos que trabajar con un montón de secretarías y órdenes de gobierno para poder abonar. Los esfuerzos así tienen que ser nacionales y locales, porque cuando decimos que es multifactorial, los factores que llevan a las personas a tener un trastorno por uso de sustancias van a ser distintos en la Colonia Condesa, que en Ecatepec, que en Guerrero, que en la frontera norte, que en Mérida. Entonces, las políticas se tienen que hacer de abajo para arriba y eso es bien difícil cuando tenemos un país en donde todas las poblaciones son distintas. Y tiene que ser transversal, es decir, con un enfoque en derechos humanos, perspectiva de género no binario, perspectiva de juventudes y inclusión a la diversidad cultural. La que sigue. ¿Y por qué hablamos de salud mental? Porque esa fue como de los primeros asuntos cuestionados, no solo para esto, sino cuando se hicieron los cambios a la Ley General de Salud en temas de salud mental y adicciones. Y cuando nos hacen la pregunta viene justamente del estigma de que las personas consumen porque quieren y cuando tienen un trastorno por dependencia no dejan de consumir porque no quieren. Cuando estamos hablando de salud mental estamos hablando de que una persona pueda vivir plenamente, trabajar y contribuir a su comunidad de manera productiva, hacer frente a los estresores de la vida diaria y que va a estar determinada por múltiples factores. Y los estresores de la vida diaria no son los mismos si no llegó el Uber, si se paró el metro porque estaban rescatando un perrito al parecer, o si soy víctima de desplazamiento forzado, o si soy una sexoservidora que está en una situación de violencia, o si soy una persona transexual que soy violentada en donde vivo y me tengo que mudar. Los estresores son distintos, entonces cuando tenemos diferentes estresores que ponen en riesgo nuestros derechos humanos, nuestros derechos a la vida, pues claro que va a tener problemas de salud mental, claro que se va a afectar la forma en que mis neurotransmisores en mi cerebro reaccionan y voy a tener depresión y voy a tener ansiedad y claro que voy a consumir sustancias para poder disminuir ese dolor que tengo. Entonces, por eso es importante saber justamente que el trastorno por uso de sustancias es una psicopatología. No todo uso de sustancias es una psicopatología y que justamente requiere atención y requiere tratamiento como cualquier otro padecimiento en salud. La que sigue. Y entonces, pues a México lo que sí ha trabajado mucho desde la comisión es en estándares, intervenciones nacionales para la prevención, entonces donde nos dicen, pues la atención tiene que darse en los contextos familiares, escolares, laborales, comunitarios, tiene que haber servicios de salud, lugares de entretenimiento y tenemos que tener intervenciones pues desde la infancia, prenatales hasta la edad adulta y las intervenciones tienen que ser universales, selectivas o indicadas y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos estándares nacionales como muy bien escritos, basados en evidencia con experiencias de otros países. La que sigue. Pero lo difícil es cómo hacemos eso. O sea, cómo hacemos intervenciones en todas las localidades, en todas las realidades que vivimos para poder realmente modificar los entornos que mejoren la salud mental. Y bueno, entonces cuando hablamos de factores de riesgo y factores de promoción, estamos hablando de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, ¿no? Estamos hablando de sí el individuo y que tenemos que tener una adecuada salud y que tenemos que tener resiliencia y amor propio, pero yo siempre digo el amor propio no rompe las violencias sistémicas, ¿no? Y entonces tenemos que hablar de qué es lo que pasa con la familia y cómo está integrada y si hay violencias dentro de la familia y si en la escuela hay integración y hay tolerancia y si vivimos en una comunidad solidaria y organizada o no. Si estamos en un lugar donde haya participación social y tenemos acceso a una cultura, a actividades culturales que sean culturalmente pertinentes además, ¿no? Si yo estoy en una comunidad
en donde puedo desarrollar mis creencias y lo que se me fue inculcado, o no estoy en un lugar en donde hay una presión colonizadora frecuente. Sí, los modelos educativos, los modelos de bienestar, los modelos de trabajo me están permitiendo desarrollarme adecuadamente, o estoy en un lugar en donde se está gentrificando y sí hay más turismo, pero resulta que me pagan súper poquito y no me alcanza ni para vivir, o hay disponibles modelos de economía social y solidaria que me permitan colaborar con los demás para poder tener una vida mejor. Si hay desarrollo territorial, o si ya me di cuenta que tengo un problema de salud mental, para poder ir al lugar de atención, que aparte es el psiquiátrico, que aparte me da miedo ir, me tardo 5 horas y me gasto 2 días de mi salario y me citan cada semana. Entonces, eso va a implicar que yo no pueda tener acceso, o si para ir a la escuela son 10 kilómetros que me tengo que echar caminando, ¿no? Sí hay programas de desarrollo de campo, y estos programas de desarrollo de campo me permiten justamente poder vender mi producto y poder como crecer a lo largo del tiempo. Y entonces, cuando vemos todo esto, pues ya la Secretaría de Salud nos queda muy, muy, muy grande, ¿no? La que sigue. Así que cuando hablamos de las estrategias de intervención de la EMPA, pues estamos hablando no solo lo que tiene que ver con salud y todo lo que les comentó la doctora Lorena López sobre que era necesario dar atención comunitaria en el primer nivel de atención, que los CAPAS se reconviertan y den atención en salud mental y adicciones a nivel integral, que necesitemos médicos que estén capacitados para poder atender estos problemas, porque psiquiatras somos bien poquitos, y que los hospitales generales empiecen también a recibir pacientes que tienen problemas de salud mental. Estamos hablando de que entonces también tiene que haber programas o proyectos que den participación comunitaria y social, inclusión económica, que haya mejoramiento urbano, cultura, deporte y cohesión social. Y todo esto no solamente desde la federación, sino desde las localidades, así que tenemos enlaces territoriales en todo el país. La que sigue. Así que cuando vemos la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, más que un proyecto que haga solamente la Secretaría, pues es como una red muy grande que se ha tejido desde la Secretaría de Salud con todo el gobierno a nivel federal, en donde nos coordinamos con cada uno y vemos, ok, tú que eres el Instituto Mexicano de la Juventud, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues el INJUVE se dedica a ver que las políticas públicas tengan perspectiva de juventudes. Perfecto, entonces el INJUVE trabajó con nosotros desde el marco teórico, porque las juventudes no pueden estar ajenas a una estrategia que los impacta, porque ellos tienen capacidad de agencia, ellos son las personas que van a estar relacionadas con esto, y no podemos desde la adultocracia y desde la la forma de verlo sumamente técnica, no considera la perspectiva que ellos tienen. Entonces ellos trabajan en el marco teórico, escribimos todo el marco teórico en conjunto con perspectiva de juventudes, pero además todas las acciones territoriales que ellos tienen para construcción de paz están bañados, empanizados, le decimos nosotros, bañados de salud mental y adicciones. ¿Qué quiere decir? Todos los chavos que están trabajando en acciones del Instituto Mexicano de la Juventud, los capacitamos en salud mental, prevención de adicciones y cultura de paz. Y entonces ellos hacen lo que tienen que hacer, pero se vuelven promotores en su propio lenguaje de lo que es promover la salud mental, y cuando detectan algo saben y tienen la información para poder referir a las unidades de atención. Y aparte desarrollan sus propios programas como Contacto Joven, que es un programa de acompañamiento de joven a joven para problemas de salud mental, violencias y consumo de sustancias. Ese es como un ejemplo, y eso lo hacemos con cada uno, pero además cada una de las instancias colabora con otras justamente para poder ampliar los servicios que tienen, la atención que tienen, y entonces poder hacerlo de forma más adecuada. Y claro, también trabajamos con la Secretaría de Seguridad capacitando a los policías municipales en esta perspectiva, porque si no va a seguir pasando lo mismo y vamos a seguir teniendo faltas a los derechos humanos por detenciones, por personas que no cometen delitos solamente por portación, por ejemplo. La que sigue. Y bueno, y en ese sentido, déjenles les cuento cómo lo hacíamos para que la federación pudiera llegar a todos lados, ¿no? El hecho de ser un país federado
pues también, y respetar la relación que tenemos con los estados era importante. Entonces, en 2020, a través de un acuerdo con el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, todos los secretarios de salud se comprometieron a hacer una coordinación como la que tenemos en los estados. Nosotros les llamamos mesas espejo. Estas mesas de espejo están presididas por los secretarios de salud y tienen 2 secretarios técnicos porque estamos en este proceso de fusión que les comentaba la doctora Lorena, de unificar salud mental y adicciones también en cada uno de los estados. Así que los secretarios técnicos son ellos y entonces integran a las secretarías de cultura, de deporte, de educación, de seguridad en sus propios estados. Tenemos 32 mesas y 74 mesas municipales ya con la misma dinámica. Porque mesas de integración pues hay un montón, pero la dinámica siempre es, tenemos que estar sentados y acompañándolos con ellos todo el tiempo para que podamos justamente ampliar las acciones y no sea lo que se le ocurre a cada quien una acción de prevención, ¿no? Y en ese sentido empezamos a capacitar a todas las mesas en un curso de políticas de drogas, justamente para hablar de esto y qué es una acción que sea realmente de prevención de adicciones. Un ejemplo no virtuoso, por ejemplo, es mochila segura. Mochila segura no previene el consumo de sustancias. O sea, puede prevenir que la gente meta armas a las escuelas, pero no previene de ninguna forma el consumo de sustancias y sí es una falta de derechos al respeto, una falta de derechos a los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, como este tipo de prácticas. Entonces, justamente necesitamos que los tomadores de decisiones supieran a qué nos referimos cuando estamos hablando de todo esto, de salud mental, de prevención, de consumos de sustancias. Así que el objetivo general, aunque a largo plazo tiene que ser disminuir el consumo de sustancias o las incidencias y prevalencias de trastornos por uso de sustancias, lo cual se logra a muy largo plazo en programas muy exitosos. Por ejemplo, Islandia, todo el mundo hemos escuchado de eso, cómo disminuyó el consumo de alcohol, pues se tardaron 20 años, ¿no? Y son 400,000 personas lo que aquí viven en la colonia del Valle. Entonces, ¿cómo hacemos esto y cuál va a ser el objetivo mucho más plausible para poder llegar en algún momento a esta disminución? Bueno, el objetivo general entonces es impactar en los determinantes biológicos, psicológicos y sociales que previenen y reducen el uso de sustancias psicoactivas, en especial en niños, niñas y juventudes, aunque tenemos acción en todos los grupos de edad. Y cuando empezamos a ver y a trabajar con otros grupos, vimos que justamente esta perspectiva de que las violencias están asociadas a los consumos, en vez de ver que los factores de riesgo son los mismos que promueven las violencias, que los consumos de sustancias, que los problemas de salud mental, los suicidios, la depresión y la ansiedad, y etcétera, pues entonces vimos que si impactábamos y trabajábamos todos, pues íbamos a llegar a una construcción de paz, ¿no? La que sigue. Así que cuando vemos la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, más que la estrategia de prevención o de las campañas que puedan ver, tiene que ver con todo el modelo de salud mental. Tiene que ver con todo, cómo el sistema de salud se tiene que reconvertir y cambiar el primero, segundo y tercer nivel que les decía la doctora Lorena, cómo tenemos que estar coordinados con el IMSS, que acaba de salir el programa de Más Bienestar, donde dice que los hospitales generales del IMSS deben de tener camas sensibles para problemas de salud mental y consumo de sustancias y se les debe de atender en urgencias. Y en el primer nivel de atención se tiene que dar atención a problemas de salud mental y adicción. Así como vamos con nuestro médico general porque se nos subió la glucosa, tenemos que ir con nuestro médico general porque nos sentimos mal, estamos deprimidos, pensamos que sería mejor no vivir, o porque estamos consumiendo o queremos consumir sustancias o está aumentando nuestro consumo de sustancias. Es hacia donde queremos llegar. Pero la parte de la atención no es todo. Cuando llegamos a la atención ya llegamos tarde. Estamos hablando justamente entonces de que toda la parte que tiene que ver con prevención tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y de cómo tenemos que abordar a estos factores, y para eso tenemos nuestras mesas estatales, las mesas municipales y además actividades comunitarias autogestivas en donde invitamos a la población a unirse, que nosotros les llamamos clubes por la paz, donde las personas pueden desde sus entornos abrirlos y tener espacios seguros, y nosotros lo que ofrecemos es capacitación y herramientas y acercamos los programas federales para que puedan beneficiarse de ellos. Y todo esto con un plan de capacitación que va
hacia toda la parte de atención, porque no va a ser mágico que los médicos generales sepamos atender problemas de salud mental. No lo vemos en la carrera, lo vemos de una forma muy breve, y entonces estamos con una herramienta de capacitación que se llama MHGAP con la OPS, que nos permite justamente atender los problemas más comunes como médicos generales en nuestros consultorios. El 80% de los problemas de salud mental se pueden atender en un consultorio de medicina general, ¿no? Más del 70% de las personas que tienen un intento suicida fueron en algún momento a consulta y nadie les preguntó cómo estaban emocionalmente, ni se les ocurrió decirle a sus médicos, porque a ninguno de nosotros se nos ocurre decirle, ay, me duele la cabeza, me siento fatigado, no he podido dormir y necesito vitaminas. Y regularmente nos decimos, pero también estoy triste, no dejo de llorar. La verdad es que antes de vez en cuando me tomaba una chela y ahora tengo que tomar 5 diarias para tolerar estar aquí, ¿no? Y eso no lo hacemos. Entonces, eso tiene que cambiar y eso tiene que ser distinto. Entonces, iniciamos este gran plan maestro de capacitación para capacitar a todas los aliados de la EMPA, que son estas 640 instancias que están en todo el país, y a todo el sistema de salud. La que sigue. Y bueno, antes de que cambien. Y también decirles que, o sea, todo esto también implica y requiere cambios regulatorios. Por eso se cambió la Ley General de Salud en términos de salud mental y adicciones, porque era necesario ponerlo en la ley. Nunca había sido actualizada, estaba separada y además no consideraba pues todas estas situaciones que estamos hablando de la salud mental comunitaria, estaba muy centrada en el psiquiátrico. Y también hubo un cambio a la Ley General para el Control de Tabaco, que es una de las sustancias que más muertes causa en México, porque no nos apegamos al convenio marco, lo firmamos hace 13 años y después de eso no pasó nada, y lo que ha pasado es que las regulaciones de tabaco en México eran mucho más laxas que en el resto de los países que están afiliados al convenio marco. Entonces íbamos muy retrasados y ahorita pudimos como avanzar en algunos tópicos. La que sigue. Les decía, tenemos como un homólogo en los estados, que son las mesas espejo de coordinación estatal. La que sigue. Y bueno, estas mesas tienen 640 instancias vinculadas y lo que hacemos nosotros es como estar trabajando con ellos para asegurarnos que las mesas no sean eventos donde la gente va y se toma fotos y dicen, ay, sí lo estamos haciendo los funcionarios públicos, ¿no? Sino ver cuáles son las acciones que hacen en territorio, qué es lo que está pasando. Si encuentran focos rojos, entonces vamos nosotros y ayudamos y decimos, a ver qué está pasando. Ah, bueno, pues es que en tal colonia o en tal municipio de verdad está aumentando muchísimo el consumo de cristal, ¿no? Y vemos cuáles son los factores. Un ejemplo que a mí me gusta mucho de trabajo, que no está siendo nada sencillo, es en San Felipe, Baja California, porque ha habido un aumento en el consumo de cristal y sí tenemos un problema de atención, tenemos problemas de atención en todo el país, pero el problema tiene que ver con la veda a la pesca por la extinción de la vaquita marina, y esto está relacionado con un aumento en la pesca de totoaba, que es un pescado exótico que comen en China. Entonces los mecanismos internacionales dicen, bueno, pues es que hay que evitar entonces para que no se muera la vaquita marina, y ya vino Leonardo DiCaprio y todo el asunto, para que no se muera la vaquita marina, pues hay que hacer esto. Y está bien, claro que tenemos que cuidar los ecosistemas, pero eso hace sin alternativas económicas que los pescadores tengan que trabajar más horas. Y entonces, como tienen que trabajar más horas, pues consumen cristal porque es un estimulante y ayuda a trabajar más horas. Entonces, ahí es cuando vemos que los consumos, o sea, fuera de ver con que sea el chavo que no tiene nada que ver y nada que hacer y que decide que va a consumir cristal porque está bien. O sea, hay un montón de factores que tienen que ver con mecanismos internacionales y regulaciones internacionales y modelos económicos y modelos sociales, y que para poder salir de las instancias o de los lugares en los que estamos para buscar trabajo tenemos que abandonar a nuestras familias, y entonces eso lleva a las personas a consumir sustancias, ¿no? O las señoras, las mujeres en su mayoría que trabajan en las maquilas horas y les pagan horas extra. Y tú dices, bueno, pues eso está muy bien y les pagan el triple turno, a triple costo la hora, pero eso implica que ellas justamente tengan que trabajar mucho más y entonces aumente el consumo de cristal en la frontera norte
porque los trabajos están precarizados y tenemos que tener 4 turnos para poder mantener a nuestros hijos, ¿no? Porque hay migración y entonces en su mayoría migran hombres y se tienen que ir y dejan a las familias con niños, y entonces los modelos económicos son los que llevan a las personas a los consumos. Entonces rompe bastante el esquema. Cuando entendemos esto, vemos que va más allá de decirle a los chavos, chavo, tú que no tienes nada que hacer, no consumas. Tiene que ver con cómo estamos viviendo, con la precarización social que tenemos, con las violencias de género, con las violencias que tienen que ver con racismos, que tienen que ver con las oportunidades que todos tenemos. Así que cuando encontramos situaciones así, pues entonces para este caso, por ejemplo, estamos trabajando con Semarnat, y va Secretaría de Gobernación, y va Presidencia, y está la Marina, y entonces tratamos de encontrar formas junto con la comunidad para poder solucionarlo. Pero entonces el consumo de sustancias es la punta del iceberg que nos habla de toda una precarización que se está dando por un fenómeno externo. La que sigue. Y bueno, ¿cómo medimos esto? Como decía, el indicador final va a ser finalmente en algún momento cómo veamos el consumo de sustancias. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahorita? Pues en realidad que la gente va a pedir más atención, y eso es lo que esperamos, que la gente hable y diga, hey, a mí me está pasando esto, necesito más atención. Pero ¿cómo sabemos y cómo medimos la estrategia? Bueno, primero, tenemos que saber que en la administración federal no es así como tan fácil de, amigos, vamos todos a unirnos a hacer esto. Cada instancia pues recibe un presupuesto, y recibe un presupuesto para hacer las acciones que le corresponden. SEDATU recibe un presupuesto para ampliar espacios públicos, recuperar espacios, hacer parques, hacer hospitales. Ese es su trabajo, ¿no? O sea, su trabajo no es la prevención de las adicciones como tal, pero esas cosas, poner alumbrado, poner espacios seguros para que podamos caminar en las calles, es un factor de protección. Entonces, tuvimos que armar todos estos indicadores entre todas las instancias para decir cómo puedo yo, con mis atribuciones, contribuir y reportar que puedo ser alguien que trabaja en la salud pública. Entonces, bueno, formamos estos indicadores. Primero, fortalecimiento de los factores de protección que reducen y previenen el consumo, disminución de los factores de riesgo, políticas públicas y acciones de reducción de uso. Cuando hablamos de políticas, bueno, ni nos gusta la palabra política, pero cuando hablamos de políticas públicas siempre pensamos en estas como leyes o situaciones de gran calado. Una política pública es que, por ejemplo, una comunidad se ponga de acuerdo y digan, no, le vamos a cerrar la tienda al señor que le vende inhalantes a los niños, ¿no? O que no pide identificaciones. Eso es una política pública que se instala en una comunidad y es autogestiva. Entonces, todas esas que se van dando desde los territorios hasta los aumentos de presupuestos y las leyes y el tabaco y todo eso, son las que estamos midiendo. Después, hablar justamente sobre los riesgos y ofrecer alternativas de autocuidado. Entre más conocimiento tengamos, entonces vamos a poder tomar decisiones más informadas. Y la última, que tiene que ver con lo que les decía la doctora Lorena, es la ampliación y disponibilidad de servicios, que ese es como algo que reportamos pues justamente las secretarías, el IMSS y las otras instancias que van teniendo camas sensibles, que van teniendo médicos capacitados, que van atendiendo problemas de salud mental. La que sigue. Y pues en ese sentido, algo que en lo que hemos trabajado mucho, y es que no podemos estar y hacer políticas desde el territorio, no podemos saber cómo vive la gente y cuáles son los problemas de la gente sentados en el escritorio esperando un correo para que nos digan cómo son las cosas. Siempre tenemos que estar en la calle, y entonces vemos que las acciones tienen que darse con la comunidad. Entonces hacemos ejercicios con la Secretaría de Cultura, de tenderos reflexivos que permiten que nuestros actores territoriales se vinculen con las comunidades, clubes de lectura con el Fondo de Cultura Económica y Seguridad, capacitaciones en los estados, activaciones con las diversas comunidades. También tenemos activación física. Todas las actividades de deporte comunitario de CONADE están enmarcados en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Tenemos jornadas de prevención de suicidio. En algún momento tuvimos acciones con la Liga Mexicana de Fútbol, que eso nos da como visibilidad, y estamos todo el tiempo en la calle, porque ahí es donde vamos a ver qué es lo que necesita y cómo se
cómo se hacen las políticas. También es cierto que cuando hablamos de derechos humanos, o sea, ahora todo el mundo lo dice y todo el mundo habla, es bien difícil. Porque entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando con la perspectiva de género, ¿no? Que está ahí puesta un montón de veces. Bueno, pues entonces también para cada línea transversal y para poder hablar de eso, nos sentamos justamente con un grupo de personas y de expertos dentro de las secretarias y decimos, bueno, ¿cómo vamos a abordar la perspectiva de género desde la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones? Y regularmente lo que pasa es que atendemos y seguimos contando mujeres violentadas y muertas, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos para que sea una estrategia de prevención? Porque es lo que estamos haciendo. Bueno, pues hablemos justamente de cuál es el sistema que hace que las mujeres seamos violentadas y nos maten a cada ratito. Bueno, pues es el patriarcado. Y entonces, la línea de género de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones es una línea que habla de patriarcado y que habla de masculinidades y que cuestiona cómo las masculinidades son aquellas que se tienen actualmente, son aquellas que promueven las violencias y que la violencia de género es un factor de riesgo para problemas de salud mental en las mujeres y en los propios hombres también, ¿no? O tenemos que hablar de otro factor de riesgo que tiene que ver con los accesos a los derechos. Y uno de los problemas que tenemos en México con el acceso a los derechos tiene que ver con esta forma en que las clases están divididas por dinero y por color. Y entonces acabamos de emprender una línea antirracismo junto con CONAPRED para hablar de eso, de cómo el racismo es un factor de riesgo para tener problemas de salud mental y cómo las personas con cuerpos racializados tienen menos acceso a educación, tienen menos acceso a trabajo, tienen menos acceso a cualquier servicio, aunque tengan la misma preparación que una persona no racializada, y que esto tiene que ver justamente con el sistema. Entonces, cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar del sistema, tenemos que hablar de cambiarlo, tenemos que hablar de cómo todas estas violencias que vivimos y que son estructurales tienen que modificarse. Así que lo hace muy complejo, lo hace muy, muy complejo. Va más allá de una campaña, va más allá de las acciones que se puedan hacer desde las instancias individuales, tiene que ver con el llamado a la conciencia colectiva y que podamos decir, hey, lo que está pasando y cómo estamos pensando y cómo estamos ejerciendo este sistema contra nosotros mismos y contra los demás es lo que nos lleva a tener problemas de salud mental, lo que nos lleva a tener problemas de consumo de sustancias. Y sí, cada instancia tiene que tomar su responsabilidad sobre los problemas que hay de atención, ¿no? En salud lo tenemos muy claro, en salud mental el rezago que tenemos en atender es muy, muy, muy grande. Pero nunca vamos a alcanzar a tener suficientes dispositivos de atención si no prevenimos. Y la prevención es hablar de problemas estructurales y de sistemas estructurales opresivos. Y pues eso es la EMPA. Trabajamos con todo a nivel de gobierno, con los estados, con los municipios, con las personas que quieren trabajar y con muchos aliados a nivel nacional e internacional. Y pues es cuanto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora por su participación. En este momento, el maestro Pablo Pusch hace entrega en nombre del doctor Alcocer del respectivo reconocimiento. Agradecemos, doctora, la participación y la calidad de la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias.